¡Qué vergüenza! Ah, yo puedo. Como si Sharpay. Voy a hablar de mi carta natal y no la sé. Carta natal. Ahora sí, wow. Bueno, primero idioma en español. ¿Cómo están? Buenas. No tengo idea cómo hacer una introducción. Siempre tuve como medio en joda un YouTube channel en mi cuenta de amigos. Tengo 30 seguidores. Siempre fue en inglés y nunca lo hice en español, así que estoy como re nerviosa, sorry. Estoy gritando, me deben estar escuchando todos los vecinos ya entre la música al palo, lo que grito. No sé cómo me soportan, yo me voy a pegar una patada en el culo y me voy a echar el edificio, pero bueno. Este video va a ser un poco un 50 cosas sobre mí, pero más que nada también contestando preguntas. Les dejé la cajita de preguntas en mi Instagram. Nada, voy a estar hablando un poco, contando un poco más de mí en español, porque muchos se me quejaron de que el otro video fue en inglés. Perdón, mis amigas en Estados Unidos no hablan inglés, digo, no hablan español. Tenía que hacerlo en inglés porque si no, no me iban a entender. Pero bueno, la cuenta va a estar separada con una lista de videos en inglés, una lista de videos en español. Van a ver ahí cosillas mezcladas. Suscríbanse, sean copados, quiéranme. Les juro que soy divertida, tengo un humor un poco complicado, pero soy copada. Punto número 1, mi nombre. No me llamo Micaela, Micaela, Micala, Micaela con C. Me llamo Micaela con K. Mi nombre es Micaela, no es Mica, tampoco es Micaela con K. K, hola K. Pará, no pares de lado, sería. Tipo, así. Es Micaela La Fuente. Sí, es Micaela La Fuente. Micaela en realidad es mi segundo nombre, mi primer nombre es María, pero no respondo a María, nunca nadie me dijo María, me lo puso papá de rompehuevos, bueno, lo queremos, está ahí en el documento, pero nadie me dice sí. Punto número 2, mi edad, tengo 19 y cumplo 20 en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. En 10 días cumplo 20, cumplo el 8 de junio, nací en el 2002. Soy de Géminis, tuve que buscar mi carta porque me preguntaron signo, luna y ascendente y claramente, sorry, no entiendo nada de eso. Tengo Sol en Géminis, Luna en Tauro, la tengo acá tengo mi computadora. Sí, mi computadora tiene inodoros, es una historia, es un chiste interno con mis amigas. Tengo Sol en Géminis, o sea, soy Géminis, Luna en Tauro y ascendente en Capricornio. Si alguien sabe qué es, me puede dejar en los comentarios, claramente una breve explicación. Lo único que sé es que me dicen que soy muy geminiana. Y también que Géminis es uno de los signos más odiados, lo cual no comparto porque somos geniales, pero bueno. Punto número 3. ¿Qué estudio? Estudio licenciatura en publicidad, estoy en tercer año de la carrera, es una carrera de 4 años, así que ya me queda este año y el que viene. Soy una nerd, aunque mucha gente me sorprende, pero mucha gente que capaz no me conoce piensa que soy capaz un tiro al aire o que no estudio o que... No, soy re nerd, me encanta estudiar, no lo puedo negar, me encanta estudiar. No les doy un poco de pinta de nerd con los anteojos. Me va re bien. ¿Voy a aplicar la carrera? I don't know. Pero voy a tener un título. ¿Qué es lo que importa? Altura. ¿Cuánto mido? Mido 1,69 m. Soy la número 4. No. La 4 fue mi altura. 5. ¿Tenés alguna operación? No, no tengo ninguna operación. Aunque no me crean. Yo sé que igual no me van a creer. Y mucha gente va a seguir preguntándomelo. Gracias, madre, por hacerme tan bella. Si me haría alguna, yo creo que sí, me haría algo. Me haría capaz la nariz y me haría las boobies. Bueno, número 6. ¿De dónde sos? Soy argentina. Y como algunos saben que soy argentina, me preguntan mucho si me gusta el fútbol. La verdad es un deporte que no caso. No soy muy del deporte y menos en grupo. O sea, el deporte en grupo es algo que no. Principalmente cualquier deporte que involucre una pelota, excepto que sea el beer pong, que igual tampoco porque tengo una puntería medio de mierda, pero bueno. No me gusta el fútbol, pero soy de Boca. Pregunta número 7. ¿Cuándo empezaste con el modelaje? ¿Cómo te fuiste a trabajar afuera? ¿Cómo fue todo un poco? Siempre me preguntan bastante cómo fue todo un poco mi experiencia. La verdad, laburo en esto, más que nada en modelaje, más que redes, desde que soy muy chica, desde que tengo 14, 15 años. Pero nunca fue algo que lo vi capaz tan factible. Siempre lo tuve posta bastante como un sueño frustrado. Acá estoy. Se dio, no lo puedo creer, así que estamos todos contentos. Me encanta, posta me encanta. ¿Cómo me fui a laburar afuera? Básicamente tuvimos un TikTok con mi mejor amiga que se hizo viral. Y me contactaron marcas y bueno, me fui.
Hermosa experiencia, la verdad. Bueno, vieron un poco en el video anterior. Si no lo vieron, vayan a verlo. Si no hablan inglés, tienen subtítulos en español. Si no los pueden poner, me mandan un mensaje y les explico. Igual creo que está explicado en comentarios. La verdad que es hermoso, es recontra divertido. Conocí una banda de gente. Posta que todo lo que me llevo de la experiencia de haberme ido es todo positivo. ¿Te gustaría ser actriz? La verdad, no me veo siendo actriz porque siento que cada vez que tendría que actuar me estallaría demasiado. Pero al mismo tiempo es como que re me veo siendo actriz por cómo soy. El jueves, de hecho, tuve mi primera clase de actuación, así que nada, chicos, ya me van a ver ahí. Hollywood, diosa. Otra cosa sobre mí. Tengo un humor complicado, soy muy sarcástica, así que entiéndanlo, ténganlo en cuenta. No me creo mil, no soy una caca, tipo, tengo un humor así. Pregunta número, no sé, ya es como la 11, pero no estoy segura. ¿Tenés hermanos? No, soy hija única. Sí, se me nota que soy hija única, ya lo sé, no necesito que me lo digan. ¿Tengo mascotas? Sí, tengo 2 perros, 2 Bull Terriers. Les voy a poner una foto acá de mis hermosos perros. La que tiene las orejitas negras se llama Peyton y el que es todo blanco se llama Maverick. Es el hijo de Peyton. Ya perdí la cuenta, así que a partir de ahora no contamos más. Comida favorita. No podría en mi vida elegir, en realidad sí, sushi claramente número 1, forever, pero no podría elegir una sola comida entre salado y dulce. Definitivamente los salados sería el sushi. En conjunto con los sanguchitos de miga, porque me encantan los sanguchitos de miga. Y dulce, cualquier cosa que tenga Oreo. Soy fan de las Oreos, me encantan las Oreos, amo las Oreos, son tipo todo lo que está bien en la vida. En fin, me encanta lo dulce, me encanta la comida, punto. Amo comer, soy fan de comer. Podría estar todo el día comiendo si fuera por mí. Y mi cosa favorita en el mundo es cualquier cosa que tenga Oreo. Oreo, postre de Oreo, Oreos, Oreo fintas, Oreo double stuff, Oreo full stuff, Oreos de menta, Oreo de cookies and cream, Oreo de chocolate, Oreo de frutilla, Oreo de vainilla. Las de vainilla no tanto igual. Pero son mis proyectos a futuro. ¿Me iría a vivir a otro país? Redoble. Mi proyecto más cercano a futuro es que me voy a vivir a España. News. En Instagram no lo conté todavía, así que si estás acá y lo sabes, sos crack, porque en Instagram nadie sabe aún. Me voy en agosto a vivir a España. ¿Se me pegará el acento español? Es una buena pregunta. No me sale, ya lo intenté. A ver qué puedo decir. No se puede. Hostias. En fin, me voy a vivir a España, me voy a terminar la carrera allá. Estoy contenta, voy a trabajar allá, voy a estar recorriendo, seguramente viajando allá que está todo cerca. O sea, soy argentina, nacida en Argentina, pero parte de mi familia es española, así que tengo nacionalidad española. ¿Qué deporte hice o hago? Bueno, hice toda mi vida patinaje sobre hielo, desde que tenía como 8 años. Un día aparecí, me llevó mi viejo a la pista de hielo, me metí, entré, me caí de culo, me hice bosta y dije, me encanta esto. ¿Por qué dejé de hacer? Empecé a pinchar porque trágicamente me iba a ir a competir a Malasia y 3 días antes de competir me abrí una rodilla cayéndome por las escaleras del colegio cuando tenía como 13 años. Me arruiné la carrera en el deporte. Pero bueno, ahí empecé con el modelaje, así que... hoy en día, ¿qué hago? Bueno, hago entrenamiento funcional, HIIT, corro por mero placer, me gusta salir a correr, lo disfruto. Camino, si lo cuentan como deporte, también camino bastante, me encanta caminar. Y además hago boxeo, tipo piña, patada, ninja, todo. No sé si eso es boxeo, tampoco es kickboxing, es como un poco de una mezcla de todo. Son cosas que más disfruto de mi rutina, boxear. ¿Qué hobbies tenés? La verdad que pensar en un hobby que no sea un deporte me cuesta, pero me gusta pintar, me gusta dibujar, me encanta andar en moto. Lo cual me lleva a una pregunta que está allá por abajo, que dice, ¿posta manejás moto? Y posta manejo moto. Mi viejo maneja moto toda la vida y cuando yo era pendeja siempre me llevaba al colegio, que era 3 cuadras de mi casa, en moto. Y nada, es una pasión que me pasó. Me pasó mi viejo y amamos, me encanta la verdad. Tengo una NS125, es una Roadster, les dejo acá una foto. Es una moto pequeña, es una tortita, pero la amamos, se la rebanca, la recomiendo para primera moto. Saqué el registro hace un año y me encanta. Hago road trips con mi familia, me muevo para todos lados. Pareja. ¿Tenés novio? ¿Tuviste novio? No, no tengo novio. Tuve novio, sí. Estuve de novia
un año, corté ahora medio año más o menos por ahí. Y antes de eso estuve novia 2 años. Así que estuve novia 3 años. Literalmente desde mis 16 hasta mis 19 estuve novia. ¿Qué música escuchás? Música de cornuda, definitivamente. Me encanta la música de cornuda. Lo acepto. Música de cornuda. Beret, Morat, Aitana, las canciones tristes de Tini, Olivia Rodrigo, Taylor Swift. Obviamente, a ver, me encanta el rock nacional, me encanta el rock, me encanta el chengue, más que nada para salir, pero bueno, escucho el pop, más que nada en inglés. Me gusta mucho Drake, o sea, escucho re variado, me gusta el trap, me gusta el rap, me gusta todo. Pero ¿qué es lo que más escucho? Definitivamente los grandes éxitos de Shakira y música de cornuda. Mi lugar en el mundo. Mi lugar en el mundo es definitivamente mi terraza. Mi terraza tiene una parte que subís como por una escalera. Es el lugar donde subí la última foto, que estoy con un body blanco. Que ahí está el atardecer. Bueno, ese es tipo posta mi lugar prefe en el mundo. Amo ese lugar. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Flaca, deja de ser tan maricona y de llorar por boludeces. Te juro que nada es tan grave como parece. Y vos podés con todo, reina. Sos capaz. La verdad, te felicito. Todo pasa y tiempo al tiempo. Todo pasa y tiempo al tiempo. Son las 2 frases que guían mi vida. Y todos vuelven. Y todo vuelve también. Todo vuelve. Ahí entre paréntesis, acá lo vamos a escribir. Por si no se entiende. ¿Qué lugar de Argentina del mundo te gustaría visitar? Bueno, de Argentina, definitivamente Cataratas es un lugar que me encantaría conocer. Y Ushuaia en invierno. Y del mundo, me encantaría ir tipo a las Maldivas. Todas esas islas por ahí paradisíacas mal, me encantan mal, quiero ir. Y Australia creo también. O África. Quiero conocer todo el mundo, no sé. ¿Saldrías con vos si fueses otra persona? La verdad, no quiero sonar ni un poco egocéntrica, pero posta que yo re saldría conmigo. Siento que soy re un amor. Soy re atenta, soy como re tierna, soy re cariñosa. Re saldría conmigo si fuese otra persona. Uy, se me abrió el top. ¿Qué es lo que más y qué es lo que menos te gusta de vos? Físicamente y de tu personalidad. Vamos, físicamente, mi sonrisa, no usé brackets de 18 años al pedo. Lo que menos me gusta de mí son mis piernas, tipo mis tights, no sé cómo se dice, sé cómo se escribe, no sé cómo es en español tampoco. Vamos a poner una foto acá explicando cuál es la parte que no me gusta. Son mi peor inseguridad, o sea, me incomodaron toda la vida. A veces uno piensa que del otro lado, la otra persona no tiene ni un trauma y de repente, tipo, odio mis piernas. Y de mi personalidad, ¿qué es lo que más me gusta? Que soy muy empática y soy muy selfless, muy de priorizar a todo el mundo y específicamente a la gente que quiero. ¿Qué es lo que menos me gusta de mi personalidad? Soy muy irritable, me enojo por todo y muy reactiva. Puedo llegar a reaccionar para el orto por cualquier boludez y al segundo se me pasa. Eso creo que es porque soy Géminis. Ella no aceptaba sus errores. ¿Cómo es tu daily routine? Me despierto, depende del día, recontra mega temprano, con ganas de pegarme 30 tiros porque me despierto y es de noche, literal. Voy a la facultad, vuelvo de la facultad, almuerzo. Normalmente después de almorzar duermo un ratito. O sea, me suelo quedar dormida en realidad, no es que me voy a dormir. Me suelo quedar dormida después de comer como los bebés. Después de almorzar me mata, el almuerzo me mata. Después entreno acá en casa o salgo a correr o a veces entreno afuera. Cocino, a veces, bueno, me junto a merendar con mis amigas o a cenar. Si no cocino, ceno, miro Netflix y me voy a dormir. A veces en la semana también voy a ver a mis viejos, pero no es lo usual. ¿Cuál es tu cita preferida? Siempre mi cita preferida es ir a comer, ir a cenar, tomar unos tragos, la paso bomba, me encanta comer, me encanta el alcohol, me encantan los tragos. Tragos de autor, soy fan de ir y decirle al barman, quiero algo dulce, hazme lo que quieras, si tenés Malibu mejor. ¿Qué es a lo que más miedo le tenés? ¿Posta? A la oscuridad. Literal. Miedo que nunca pude superar. Muchas pesadillas de chica, muchos sueños muy vividos de tipo sentir que me tocaban, que me agarraban. O sea, yo apago la luz para irme a dormir, me tapo hasta la cabeza y me dejo esta parte así para respirar, literal. Mi color favorito, rosa, definitivamente. Rosa a muerte, amo el rosa. ¿Cómo es trabajar afuera? La verdad, o sea, yo puedo hablar de mi experiencia, no puedo hablar en general de cómo es trabajar en otro país. Primero es un flash, al principio es un flash, es como que estás en otro país hablando en otro idioma, con gente que no conoces.
Pero posta, yo tuve una experiencia hermosa, la pasé bomba. Como dije antes, tipo, lo vieron en el otro video. Conocí mucha gente, mis amigas. La verdad, no me puedo quejar. Momento más vergonzoso que me pasó. Yo creo que el momento más vergonzoso que tuve fue cuando era más pendeja y me había ido de crucero con mis papás. Quise subir por un tobogán de agua que estaba en el crucero, por la parte del tobogán de agua, o sea, obvio que te vas a resbalar, flaca, tipo, pensá un poco, pero bueno. Me caí, me golpeé, dije, bueno, me redolía la pera. Me caí tipo así. Dije, bueno, nadie me vio, me hago la pelotuda, salgo de acá, diosa. O sea, nadie se entera, dije, chau. Viene una mina de frente mío con un cochecito y me dice, vos te caíste recién ahí, ¿no? Me dice, estás toda llena de sangre, estaba toda desangrada acá, me abrí la pera. Mis hijos habían ido a recorrer el crucero, yo estaba sola, tuvieron que llamar a mis papás por el altavoz del crucero, tipo, por favor, vengan, que va recepción, papás de Micaela, no sé qué. Bueno, no, tremendo. Me terminaron haciendo 3 puntos. Los primeros 3 días estuve con una bolsa pegada acá porque no me lo podía mojar. Me quise chamullar a un canadiense que nunca más lo pude encontrar después del crucero con la bolsa acá en la pera, boludo. O sea, todo mal. ¿Qué cosa lograste alguna vez que creíste imposible? ¿Tenés algún sueño frustrado? No sé qué sueño podría tener frustrado ahora, porque siempre mi sueño frustrado fue el modelaje y acá estoy y lo estoy haciendo, así que creo que no tengo ningún sueño frustrado. Y como era mi sueño frustrado, algo que creí imposible y que logré, definitivamente todo lo que estoy haciendo ahora de trabajo, que me encanta, lo súper disfruto. Así que nada, valoro mucho su apoyo, siempre, de verdad. ¿Por qué no vivís con tu familia? La verdad, vivo sola hace 2 años. Con mis viejos me llevo 11 de 10, son como mis mejores amigos, me llevo joya, los amo. Cagamos de risa siempre que estamos juntos, la pasamos bomba. Conviviendo nos llevábamos para el orto, por poco nos revolábamos hasta las cacerolas. Y nada, se dio así, medio que literal, se dio así. Ya de hecho donde viven mis viejos ahora no es donde yo vivía con ellos. Yo ya tipo, no tengo cuarto en su casa, o sea... Nada, la verdad que en ese sentido crecí re pendeja, pero no me arrepiento ni un poco. Creo que esto me podría llevar a la pregunta de si cambiaría algo en mi vida. La verdad es que no. Siento que todo lo que pasé, por más de que la verdad pasé muchas cosas de mierda en muchas situaciones, no las cambiaría porque por eso soy quien soy, por eso soy como soy, estoy donde estoy y no, la verdad que no cambiaría nada. ¿Cuál es tu tipo? ¿Sos celosa? No hay tal tipo, no sé. La verdad no sé cómo describiría a mi tipo de hombre. Podríamos poner una foto acá de el actor de Lucifer y lo definiría completamente porque lo amo, pero no tengo un tipo. ¿Sos celosa? Un poco. Soy muy celosa de mis amigos. Estando en pareja no soy tan celosa, pero de mis amigos soy re celosa. ¿Sentís que estás en el mejor momento de tu vida? Yo creo que podría decirse que sí. Estoy en un muy buen momento. Estoy estudiando algo que me gusta, estoy laburando en lo que me gusta, estoy flasheando, estoy viviendo un montón de experiencias re locas, estoy viajando un montón, estoy contenta. ¿Te gusta el mate? No me gusta nada amargo. Y el mate suele ser amargo. Sorry, argentinos, fallé acá, fallé. Pero me empezó a gustar el Fernet hace poco, así que nada. Bien, me estoy argentinizando a poco, un poco más. 3 placeres de la vida. Cagarme de risa con mis amigas, comer y dormir. ¿Qué le dirías a alguien que quiere trabajar en redes o ser modelo? No te rindas. La vida es una locura. Si tiene que ser, va a ser. Si no, definitivamente vas a encontrar tu pasión en otra cosa. Pero si tiene que ser, va a ser. Y no te rindas. Practicá, mirate al espejo, hablale al espejo. Practicá, sacate muchas fotos. Practicá hablarle a la cámara. No te dejes llevar por lo que puede pensar otra persona. O sea, me puedo imaginar un montón de gente que conozco cagándose de risa de que estoy acá haciendo esto, de que hice un video de YouTube la otra vez, encima hablando en inglés, o sea que no es mi primer idioma. Me puedo imaginar un montón de cosas que me pueden decir, gente que conozco, gente que no conozco, lo que sea, pero no te dejes llevar por eso. Si postas lo que querés, si postas te hace feliz, hacelo, mandate y hacelo. Y si sale, sale, si no, sigue intentando, loco, va a salir. ¿Por qué no saldría? ¿Qué tenés que perder más que el decir, bueno, por lo menos lo intenté? ¿Preferís quedarte con el que hubiera pasado sí? ¿Qué pedo? ¿Qué fue lo más difícil que te tocó pasar? Estuve en tratamiento 2 años por depresión y ansiedad, en tratamiento psiquiátrico, tomando medicación, con un psicólogo. Hoy en día tengo el alta hace 2 años y medio o 3, no me acuerdo bien. Ya está, ya pasó, pero posta fue uno de los peores momentos de mi vida. Era levantarme todos los días y decir la posta, tipo, no levantarme, era despertarme todos los días.
decir, posta, qué pocas putas ganas de haberme despertado. Tipo, prefiero dormir hasta que se me pase toda la angustia. Pero nada, todo pasa, sanen, dense tiempo de sanar, es lo más importante, es lo mejor que pueden hacer. Sos extrovertida y le estoy compartiendo mi vida a un teléfono que tengo enfrente mío y no sé quién lo va a ver. Sí, soy re extrovertida, hablo hasta por los codos, por si no se dieron cuenta, hablo hasta por los codos, ya no sé ni cuántas preguntas hice. Me gusta mucho hablar, me gusta hablar con la gente, me gusta conocer gente. Algo que tengas muchas ganas de hacer, tirarme en paracaídas. Me quiero tirar en paracaídas, mi vieja re quiere, lo quiero hacer con ella. Es un planazo. Lo voy a poner en mi bucket list y lo voy a hacer con mi mamá. Lo acabo de decidir, lo voy a hacer antes de irme a España, la voy a llevar a mi mamá a tirarse en paracaídas conmigo. ¿Qué es lo que menos te gusta sobre las redes sociales? Lo superficial que es todo. Intento ser bastante transparente, capaz. Bueno, ahora más que hablo y todo es como más. Es difícil, es muy difícil ser transparente y mostrarme lo más genuina posible en un lugar donde vos entras a Instagram y los ves a todos felices. Y el hate. Mucho hater al pedo. ¿Qué ganas hateando a alguien? ¿Qué ganas hablándole mal a alguien? Puteando a otra persona. No sabes por lo que está pasando la otra persona por detrás de la pantalla. ¿Cómo te ves de acá a 5 años? La posta, o sea, estoy por cumplir 20 y yo toda mi vida dije que me quería casar antes de los 25. La veo negra, o sea, estoy concentrada en el laburo, en mi vida, en el estudio, en todo. No sé si me voy a casar antes de los 25. Idealmente sí. Me gustaría estar casada, con mi vida armada, viajando, pero con mi vida armada, con una casa en un lugar. O sea, haber elegido dónde quiero vivir y pensando en formar una familia. Quiero ser madre joven, porque si sos madre joven probablemente seas abuela joven y re podés disfrutar de toda tu familia y es hermoso, así que es re importante para mí eso. ¿Y cuántos hijos quiero tener? Pero yo les cuento, quiero tener 2 hijos. ¿Harías streaming? Haría streaming. No sé jugar a nada igual, tendría que aprender a jugar a algo primero. O averiguar si hay alguna otra clase de streaming que no sea de juegos, porque lo único que sé jugar es al Little Big Planet en la Play. ¿Hagan un Twitch? Bot sí, bot no. Dejen todos los comentarios, yo luego leo todos los comentarios acá. Si tuvieras un deseo libre de reglas, ¿cuál sería y por qué? Me gustaría tener el superpoder de teletransportarme. Definitivamente sería el primer deseo que pediría en mi vida. Teletransportarme. Hoy estoy acá, en 5 minutos estoy en donde tengo que estar, porque siempre llego tarde a todos lados. En 5 minutos estoy en China, en Los Ángeles, en Miami, en Europa. ¿Cuántos aros / piercings y tatuajes tenés? Bueno, tatuajes tengo 3. De acá, que es con mis papás. Mi papá, yo y mi mamá. Espalda acá, es una flor de loto. Tengo acá, no sé si se ve. Bueno, están viendo al revés, pero no puedo dar vuelta. En fin, es un Bull Terrier como mis perros. Y aros tengo 3 en esta oreja acá, 2 acá, más el del cartílago que me lo saqué porque me estaba lastimando. Lo tengo hace 4 años, tipo, no sé por qué de repente a veces me lastima. Y el del pupo. Me haría más en las orejas, me gusta el que es tipo acá. Pero no sé, me dan miedo. La pasé muy mal, la verdad, haciéndome todos los aros, así que no más. ¿Crees en el destino? Re creo en el destino. Es lo que le dije, tiempo al tiempo, todo pasa. Si tiene que ser, va a ser. Re creo en el destino, re creo en el destino. Yo creo que la última, ya perdí la cuenta. ¿Cómo te definirías? Siento que no tengo definición. Siento que nadie tiene definición. Pero sí, posta, si me tengo que definir, me definiría como espontánea, loca y sarcástica. Definitivamente. Bueno, eso es todo por hoy. Probablemente dije más de 50 cosas, así que gracias a todos por mirar el video. Primer video en español. Pero bueno, esa soy yo. Estos son un par de cosas sobre mí. Espero que se hayan reído un poco, que les haya interesado. Ya se va a venir el próximo video. No sé qué va a ser, así que no me pregunten. Se los voy a contar por Instagram. Si no me siguen, vayan a seguirme. Suscríbanse, likeen el video, no sean chotos, comenten, díganme qué opinan, qué quieren ver. Les hice 1.000.000 de preguntas a lo largo del video, también contéstelas si quieren, y si no quieren también contéstelas, están acá, háganlo. Los amo. Gracias por el apoyo y el cariño y por estar acá viendo esto.